Esto es Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Gracias por acompañarnos. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en este espacio de análisis la diputada por Morena, Ari Barrera. ¿Cómo estás, Ari? Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos, a tu amable auditorio. Te agradezco muchísimo. Pues por temas de agenda, la verdad es que teníamos ahí pendiente esta plática. Digo, cada semana, y hay que decirlo como tal, a final de cuentas la agenda va cambiando. La reconfiguración que vino a dar el 1 de julio Morena, con Andrés Manuel López Obrador, a nivel federal y a nivel local, con la Cuarta Transformación, que nos guste o no, todos estamos arriba, porque es la aplicación de las políticas públicas, porque por ahí alguien ha estado diciendo, no, yo estoy en la Cuarta Transformación, y yo, ¿cómo le haces? ¿No? Porque a final de cuentas todos estamos arriba, para bien o para mal, y debemos de ser corresponsables del tema del ejercicio de la gobernanza, a final de cuentas. Pues todo esto nos pone cada diario una agenda diferente. A nivel nacional, con el presidente de la República, sus mañaneras, que se dedica a poner diario temas en la mesa. Y en Morelos, pues asumiríamos que la misma dinámica se debería estar dando desde el Congreso, ¿no? A final de cuentas. Llevamos un año ya prácticamente de la 54ª legislatura que llega con una estafeta y una jefatura pendiente muy alta, diciéndolo como tal, saliendo la 53ª legislatura, que hasta el día de hoy es la peor en la historia de Morelos, y que esperemos que ahí se quede, porque cada legislatura tristemente parece que se esfuerza por superarlo. Hago este pequeño preludio y introducción, ¿por qué? Porque a final de cuentas, cuando llega la coalición Juntos Haremos Historia, que arrasa a final de cuentas en los congresos, tan así que nada más de representación proporcional entran 8 diputados plurinominales, o sea, debilitados de infracciones parlamentarias prácticamente, nada más habiendo el PES, Morena y el PT, pues asumíamos que se iba a transitar rapidísimo en las iniciativas. Andrés Manuel López Obrador trae al Congreso Federal, que trae mayoría, pero a tambor batiente, iniciativa tras iniciativa, propuesta tras respuesta, retocando, renovando leyes, y el Congreso del Estado de Morelos, la verdad que decirlo, en el primer periodo muy lento, la verdad hasta mediocre su rendimiento, a título personal, con toda la responsabilidad lo digo, por la jefatura y porque además entra la coalición y decimos, pues esto va a caminar. Y resulta que no. Y el día de hoy, ¿cuál es el asunto? Pues parece que los problemas son cíclicos en el Congreso del Estado. Se vuelve a empantanar el tema de la renovación de los órganos al interior del Congreso. La Junta Política, hay que decirlo, y la Mesa Directiva, que hoy estamos atrapados en el tema de la Junta Política por temas de normatividad. Entonces, mi primera pregunta que quiero hacerte es, en este sentido de ideas, ¿cuál es la realidad que se está viviendo al interior del Congreso? Te lo platicaba en los pasillos del Congreso, has tratado de puntualizar, pero diario se va renovando el asunto, y entonces al día de hoy vemos que el Congreso no camina en consensos para generar una renovación de los órganos al interior del Congreso, que realmente a nosotros no nos debería interesar mucho, más bien lo que se propone, pero a fines prácticos, pues ahí es donde transita todo. Sí, bueno, yo te agradezco mucho la invitación y todo este análisis que has planteado. Yo creo que tiene mucho que ver la anterior legislatura, cómo deja el Congreso administrativamente, y también en la forma cómo se está conformando con los 20 diputados. Transitar de 30 a 20 ha sido complicado, primero que nada la reducción, porque el ponernos de acuerdo con lo que estaba anterior o con lo que está con la anterior ley orgánica, que tenemos que transitar con 2/3 partes para lo que sea, para cambiar auditor, para cambiar junta, para cambiar leyes, complica mucho porque somos 20. Ahora, de la coalición Juntos Haremos Historia, Morena obtuvo 8 diputados en la votación. Y en el inicio de la legislatura, pues luego inmediatamente vimos, ni empezábamos cuando empezamos a ver las diferencias, y esto también fue un bloqueo que no ayudó a transitar inmediatamente sobre las propuestas que Morena traía en la agenda legislativa. Nosotros recordamos que al principio y al inicio de la legislatura pues fuimos relegados, fuimos hechos a un lado, y creo que esto pues bueno no ayudó, porque nosotros no pudimos ayudar a abonarle al Ejecutivo, a demostrarle que sí queríamos transitar con él, que sí estábamos dispuestos a colaborar para que el gobierno que la gente votó el 1 de julio no nada más fue por un gobierno del encuentro social, sino por la coalición. Y esta idea pues bueno hoy se está ya conformando. Realmente la coalición en su esencia está unida, unificada,
Eso lo vemos porque también este año legislativo ha servido para que nos conozca Encuentro Social, para que nos conozca el gobierno del Estado y transitemos coordinadamente y respetuosamente con las iniciativas que nos envían desde el gobierno federal y que las podamos impulsar, las podamos aprobar dentro del Estado, que seamos parte de la Cuarta Transformación, como la Guardia Nacional cuando se votó, como la reforma educativa. Y hoy, pues bueno, las plurinominales, que son las que en cierta forma no han podido encajar o no hemos podido caminar, se ha estancado en algunas situaciones porque es otra ideología, no con todas. También tengo que reconocer que hay compañeras que, aunque estén en otras filas de otros partidos políticos, su experiencia, en el caso de la compañera Massari, por ejemplo, pues tiene una formación ya de trayectoria. 5 veces diputada entre local y federal. Exactamente, y nos comparte, y en algunas cosas estaremos de acuerdo y en otras observaremos, ¿no? Pero también tratamos de investigar y de irnos formando. Entonces, hemos ido haciendo las coincidencias en la forma de trabajar, de tratar también de ser muy responsables y muy disciplinados, porque esto también tiene mucho que ver con esa situación. Si nosotros no somos disciplinados, si no somos responsables, pues realmente estamos dejando tirado el trabajo por el que la gente votó, ¿no? Entonces, somos ciudadanos, somos nuevos en esta tarea, en esta encomienda, pero no quiere decir que no tengamos la capacidad o la voluntad para poder hacer las cosas. El cambio de la Junta Política es muy claro, lo dice la ley orgánica, hay que tiene que ser renovada anualmente, y en este caso la compañera diputada Tania Valentina ya hizo su año, y recordemos que en semanas pasadas renunció a la coordinación y renunció también a la presidencia de la Junta. Aunque no hubiera hecho la renuncia, también tenía la obligación de ser ratificada en el Pleno con 14 votos, y bueno, hoy con esta situación que también ya no es grupo parlamentario, sino es fracción con 2 integrantes, no le permite tampoco estar en esta posibilidad de estar en la Junta Política. Hoy la posibilidad está entre el Partido Encuentro Social y Morena, lo cual también debemos de decir, ha habido voluntad por Partido Encuentro Social de transitar, para que en un principio se había comentado la posibilidad de que Morena estuviera en la mesa directiva, sí, y Encuentro Social en la Junta Política. Como hemos visto en estos días, al inicio del primer periodo del segundo año legislativo, la posición y en algunos casos, como el caso de la compañera Marisela, que también renuncia a Encuentro Social, pues sorpresas, ¿no? Que de último momento nosotros nos tenemos que reacomodar y platicar, dialogar, debatir y en algunos casos pues hasta invitar para transitar, porque la situación en el Estado está muy difícil, está muy complicado, y si nosotros no damos el ejemplo como autoridad, como legisladores, de unificar, de transitar, de ayudar a pacificar el Estado, pues bueno, allá afuera está peor, ¿no? Sí, claro. Vivimos una psicosis, una paranoia de que estamos tensos, de que en algún momento a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo, pero si no damos esa percepción de que en el Congreso y las legisladoras y legisladores estamos, aún con todas las diferencias, haciendo un lado y buscando el bienestar de los morelenses, eso ayuda, porque hay una percepción afuera. Entonces habría una percepción afuera de que estamos trabajando por incluir, por escuchar a los ciudadanos. Diputada, te quiero hacer una pregunta. Realmente, la otra vez leía, decía Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación va caminando en el país. Y yo le dije, pues que alguien la avise que en Morelos está empatanada, irónicamente, por el Congreso y sobre todo por la coalición Juntos Haremos Historia, porque es la mayoría. Si se pusieran de acuerdo, prácticamente transitaría casi todo, ¿no? Y no se ha podido dar. Muchas veces, y la otra vez te preguntaba, parece que el peor enemigo de Morena es Morena, no tiene capacidad de ponerse de acuerdo, de pronto genera mucha inestabilidad al interior de la fracción parlamentaria, y obviamente la coalición se desmembra. Algunos miembros de Morena se han ido al PS, se han terminado bajando, y esto ha venido debilitando. Pero entonces, un proyecto de agenda ciudadana, que al final de cuentas es lo que nos interesa, porque parece que los diputados traen su agenda personal, pero no va en sincronía con la ciudadana, se empieza a complicar.
Y el primer reclamo que viene pues es a la coalición, y el primer reclamo que viene es a Morena, porque además hay que decirlo, la coalición a muchos no les gustará, pero se ven muy beneficiados de Andrés Manuel López Obrador, el PES y el PT. Hay que decirlo como tal, porque si no, quién sabe cuántos legisladores tendrían realmente y gobernantes en todo el país. Pero a Morena el primer por reproche de la sociedad es cómo es posible que ustedes no se pongan de acuerdo. Apenas hace un par de días, el día de ayer mejor dicho, se renueva al interior del el nuevo representante de la fracción parlamentaria, la diputada Alejandra Flores, y lo hablamos sobre el aire. Terrible el mensaje, porque ahorita quedan 5 integrantes de la fracción parlamentaria al interior de Morena, al interior del Congreso, y de los cuales salen 3 nada más, ¿no? Keila, que está entregando, y faltan 2 muy puntuales. Y entonces la nota, en vez de decir hubo la renovación y el proyecto es rompimiento al interior de Morena. Y dices, híjole, pues si el Congreso está fraccionado, dividido, y luego la fracción parlamentaria de Morena se divide más, que es la que creo que tiene la mayoría en este momento de miembros, pues ¿hacia dónde vamos? Y entonces te vuelvo a preguntar, ¿el mayor problema de la Cuarta Transformación y de Morena es Morena? No, yo considero que fue algo que la compañera Keila hizo de modo impulsivo, porque sí nos convocó a esta asamblea, pero en ninguna parte de nuestros estatutos está marcado que tenga que ser de esta manera. Creo que tenemos la cordialidad, tenemos la confianza, somos compañeras, somos compañeros, y puede haber ese diálogo antes de estar ante medios de comunicación haciendo este tipo de actividades. Entonces, creo que exactamente, pero tampoco puede ser algo que obstruya más adelante la comunicación y el buen trabajo que nosotros como grupo parlamentario hemos venido realizando. Son diferencias que de repente pasan, ¿no? Desafortunadamente, pues bueno, fue muy público esta situación, y es por eso que luego salimos nosotros a decir que estamos en desacuerdo de la forma en que se realizó, pero no en el proceso en el que se tenga que realizar. Sabemos que cualquiera de nosotros puede estar representando al grupo parlamentario. La compañera Alejandra tiene una buena formación, es muy profesionista, es una gran mujer, trabajadora, luchadora social, y que esto ayuda mucho a que nuestro grupo tenga también esa representatividad ante los demás compañeros. Pero desafortunadamente, bueno, fue una falta de comunicación, creo yo, que pudiéramos enmendar, porque esos mensajes que bien no dices que Morena es su peor enemigo, son los mismos integrantes de Morena, que hoy en nuestros estatutos ya lo hemos visto también, y se ha realizado a nivel nacional el Instituto de Formación Política, en donde los cuadros políticos tienen que pasar por cierta formación, en donde se creen los valores, la convicción, los ideales, los principios, y que se respeten los estatutos de nuestro partido, ¿no? Principalmente, no nada más en las legisladoras y legisladores se ha observado esta actitud, sino también en regidoras, en regidores. Para que tengamos una buena representación, sí necesitamos tener en cuenta bien fundamentados y bien cimentados nuestros principios. Yo soy fundadora de este partido. Era lo que quería preguntarte. Dicen que en la política la percepción de realidad y el mensaje que se da ayer, pues a muchos nos deja mucho que pensar, y se empieza a generar especulación. Y una de las especulaciones que se empieza a generar en Radio Pasillo es que ibas a renunciar al partido. Entonces dices, y sabemos que eres fundadora del partido. Entonces, ¿qué mensaje queda? Pero al final generado por la misma mala operación, por decirlo de alguna manera, de los integrantes. Entonces, ¿vas a dejar el partido realmente? No, eso es totalmente falso. Yo creo que las diferencias sí se pueden decir, y los medios de comunicación pues hacen su trabajo, y también la ciudadanía lo ve así. Yo creo que si salimos a dar una respuesta y a informar y a decir que no estamos de acuerdo en la forma, pues no quiere decir que nosotros tengamos que presentar un cambio de partido o de ideología, cuando nosotros hemos sido fundadores. En este caso, personalmente yo he construido desde las bases del Movimiento de Regeneración Nacional. Soy obradorista de corazón, tengo muy bien planteados los fundamentos de la Cuarta Transformación, de la Cuarta República, la República Amorosa, que todos impulsamos en la elección pasada. Y pues bueno, hoy es una realidad, es un tema que de repente nos complica un poquito, porque hay que predicar con el ejemplo, y hay que ayudar a que las compañeras, los compañeros se sumen a esta también
ideología, a estas convicciones, a estos principios, pero sí desafortunadamente, bueno, hay actitudes que desvían, ¿no? No es que nosotros estemos en desacuerdo y que por eso nos vayamos a ir del partido, simplemente lo señalamos y que invitamos a las compañeras a que lo hagamos de manera cordial, transitar y de humildad y voluntad para que demos ese buen mensaje a la ciudadanía que el 1 de julio votó por nosotras y que demos ese mensaje de unidad. También se rumoreaba que no apoyabas la renovación al interior de Alejandra Flores, que decían que no, que estabas en contra de esta renovación al interior de la fuerza parlamentaria. ¿Qué tanto es cierto? ¿La vas a apoyar? ¿Vas a apoyar? ¿No vas a apoyar? Porque al final de cuentas la unidad de Morena es fundamental para lo que viene y la lectura que se tiene que dar. Sí, mira, yo creo que no es el tema de los cargos. Cuando iniciamos la legislatura, recordemos que estaba primero nuestro compañero Javier, sí, claro. Ahí lo impulsamos y dijimos que él fuera la coordinación, pero después se dio otro movimiento que también ahí internamente yo salí electa también con un sistema ahí y que por la unidad del grupo dije que vaya la compañera Keila, yo no tengo ningún problema, me siento representada, somos incluyentes y ese sentido de humildad que afortunadamente creo que tengo, es una forma de cómo transitar en unidad, no es una presión para que yo quiera tener siempre el protagonismo o la representación. Creo que mi compañera Alejandra puede cumplir, siempre le expresé mi apoyo, le comenté que no tenía ningún problema porque ella fuera la coordinadora, simplemente en la forma en la que la compañera Keila hizo esta convocatoria y lo expuso ante medios de comunicación, pues nos obliga a que nosotros salgamos a decir que las cosas no son así, porque después lo vamos a querer hacer así siempre y creo que no es un buen mensaje para la ciudadanía. Nosotros también tenemos que ser muy prudentes porque hoy lo que está sucediendo afuera en el tema de la inseguridad, no podemos también nosotros tener de la violencia y generarla dentro del Congreso. Creo que no es un mensaje sano para todos, ¿no? Entonces ese es ahí en donde yo difiero, pero no tampoco digo que no estoy a favor de mi compañera, creo que tiene todo mi apoyo y todo mi respaldo, pero sí en la invitación de que también tenga que comunicarnos o tengamos que estar trabajando para que se dé la unidad. La inexperiencia que es innegable de la fracción parlamentaria, digo, del Congreso, pero está tropicalizando a Morena, le ha pasado factura a Morena la inexperiencia que ha habido operando, porque muchos aprecian, o la lectura es que la inexperiencia les ha costado la mesa directiva, la junta política, el ponerse de acuerdo. ¿Les ha pasado factura este tema, este factor? Yo creo que también la vivacidad de otros personajes, yo creo que en el momento también nos supimos plantear cuál era la manera de cómo nosotros queríamos trabajar. Desde un inicio hubo como que rispidez al entrar el gobierno actual con los atropellos que hubo específicamente con nuestra dirigencia, sí, claro, nacional, y que eso nosotros no teníamos absolutamente nada que ver, ¿no? Todo su derecho tiene nuestra presidenta nacional de venir y de dialogar y de platicar y de señalar, pero nos implica el hecho de que estemos en el partido. Yo creo que sí es fue una percepción mala la que fue al principio. Hoy, con el resultado de nuestro trabajo, en que nosotros hemos hecho propuestas de la reforma, por ejemplo, al artículo 19 bis, en donde regresa la participación ciudadana, fundamental, presupuesto participativo, plebiscito, congreso abierto, ayuntamiento, cabildo abierto. Entonces todo esto son herramientas que son necesarias para la participación ciudadana y que nosotros tenemos que regresar a las comunidades, informarles en qué consiste, cómo se tiene que llevar a cabo, porque no nada más es hacer una iniciativa, presentar una iniciativa, hacer la ley y hay que se quede, ¿no? Sino que también hay que socializarla y hay que decirle a la ciudadanía en qué van a beneficiar, cómo podemos hacer
que esta ley nos beneficie o participemos o la explotemos para que nos dé mejores resultados. Por último, no quiero dejar de preguntar, ¿para dónde tiene que transitar esta legislatura para ser representativa? Y sobre todo, ¿hay capacidad de acuerdos? Porque al final de cuentas estamos dándonos cuenta que el asunto es más de voluntad y político que jurídico, porque las leyes son claras. Al final de cuentas siempre busca mucha gente sacar ventaja y torcer la ley, pero es un tema de acuerdos. ¿Crees que haya capacidad para llegar a los acuerdos de manera pronta? Porque lo que nos interesa a la sociedad es transitar las iniciativas que se requieren de fondo para una reestructura. Y el día de hoy, pues no vemos ni siquiera la capacidad para lograr acuerdos. Ya estamos en esa línea, ya estamos buscando los consensos, el diálogo con algunas compañeras. Creo que nosotros como grupo parlamentario es fundamental para que nosotros también demos muestra de que sí se puede transitar y que sí lo que viene, pues sí es necesario plantearlo. En algunas cosas no estaremos de acuerdo y también lo señalaremos y lo diremos qué es viable, qué no, qué sí se tiene que consultar, porque en que nosotros hagamos esas iniciativas sin consultar a la ciudadanía, creo que ha sido el máximo error de todos, y nosotros sí tenemos que ir y consultar, que tengamos estas herramientas, como por ejemplo la iniciativa de presupuesto participativo que apenas presentamos a través del compañero Javier. Ha sido socializada, se ha planteado ante el gobierno estatal, ante los compañeros del Congreso, la Comisión de Hacienda, ante las autoridades municipales, a los ciudadanos. Ha sido una información muy buena para todos, que esperamos que esta iniciativa transite, pero recordamos, tenemos que tener 14 votos para que eso... Consensos. Exactamente. Entonces, no se trata de que ahora yo te doy y ahora tú que me das, sino que veamos qué es lo que beneficia realmente a todos, ¿no? Estas iniciativas que se pueden consultar, que se puedan socializar, y que de ahí planteemos qué es lo que conviene, que podamos también exhibir a aquellos que están en contra de que no camine y que no avance la situación en el Estado, también para que pues los ciudadanos vean, y ahora sí que por los partidos que representan, pues igual que las militancias o las dirigencias, pues platiquen con estos compañeros o compañeras y que puedan transitar en lo que beneficia al Estado de Morelos. Hay posibilidades ya de que tengamos ya el consenso de 14, no nos gustaría que fueran solamente 14, sino 20, y que transitáramos todos. Una democracia fuerte requiere de contrapesos y de oposiciones responsables pero propositivas. Por último, el tema del día, ya ni siquiera la diputada Tania Valentina ha sido, desde el 1 de julio, se volvió una crítica feroz, por decirlo así, hacia el gobierno del Estado de Morelos. Si esté bien o mal el trabajo del gobernador, pues la sociedad en su conjunto lo valoraremos. Pero de pronto empezamos a ver que regresan o quieren regresar esas oposiciones frontales, que nada a favor de nada y en contra de todo. Y eso no abona. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, por último? Bueno, yo considero que la compañera siempre se le ha dado la oportunidad desde el inicio con el gobernador, tuvo esa apertura que yo creo que muchos hubiéramos querido tener, ese acercamiento, esa confianza, y que pues bueno, desafortunadamente pues no sé si hubo algo que no le gustó, pero que en el transitar para el beneficio de los morelenses sí tendría que revisar y que tener la sensibilidad para poder caminar. Tenemos la responsabilidad, sobre todo ella como dirigente de un partido político también, y de la coalición Juntos Haremos Historia, en la cual nosotros también tenemos la responsabilidad de acompañar y de respaldar a nuestro gobernador, porque fue emanado de esta coalición, claro, estas siglas, y que en su momento habrá temas en que se podrá evaluar y que tendremos que señalar, tal vez lo privado primero, y si no funciona, pues hay instituciones, hay formas de cómo podríamos nosotros señalar o sugerir las cosas, ¿no? Considero que fue pues muy excesiva su forma de cómo se dirigió al Ejecutivo, pero pues bueno, no considero que estemos nosotras violentadas en ninguna forma. Creo que hemos tenido el respaldo y el apoyo de nuestros compañeros legisladores. Hasta en lo personal, yo sí he tenido mucha comunicación con el gobierno del Estado, con el gobernador,
con el cual pues tenemos esa también comunicación muy cercana y que estamos buscando la forma de cómo ayudar a que se pueda transitar, se pueda trabajar y que el resultado que esperaba la ciudadanía sea el que, la cuarta transformación el famosa. Que sí necesitamos, ¿no? Sí, la esperanza que pusieron en nosotros, la esperanza que pusieron en el gobernador, no se vaya a ser una decepción, y para eso estamos nosotros aquí, para eso tenemos esa responsabilidad. Ari Barrera, diputada de Morena, te agradezco mucho que hayas venido. Sin duda este tema dará mucho que hablar. Te invito a que posteriormente vengas a platicarnos, esperemos que ya de temas legislativos, de agendas de trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas seguimos entrampados en un tema propiamente de coto de poder, no se puede traducir de otro lado. Es el manejar el dinero, el manejar los medios del Congreso, cuando a la sociedad nos interesa que se trasciendan y se trastoquen muchas iniciativas que ahí tenemos en el tintero. Hay más de 1000 nada más iniciativas que hay que armonizar, dicen, claro, de la federación aquí, sí, que no se ve ni por dónde, pero además se vislumbra en este momento, yo creo que el más estéril ejercicio en el tema de iniciativas y de propuestas, si se sigue dando como tal, porque lo que nosotros percibimos es que va a llegar un momento en el cual va a haber la oposición, que todo va a bloquear, y entonces a quienes terminan secuestrando es a los morelenses, no al gobernador, no a los diputados, no al presidente de la Junta Política o al de la mesa directiva, a los morelenses, y la historia al final de cuentas les pasará la cuenta a cada uno. Pero bueno, te agradezco mucho, te pido que nos vengas a retroalimentar y ya esperemos que podamos hablar de acuerdos, allá se fume la pipa de la paz y hablemos de iniciativas. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Gracias. 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 Eso es Círculo de Poder. Continuamos. Esto fue Círculo de Poder. Círculo de Poder. ¿Dónde están los líderes de opinión? Círculo de Poder.